Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina García y hoy vamos a trabajar desde el proyecto de Seguridad Social con Crecer Juntos, la etapa final del taller de desarrollo evolutivo. Para este taller pensé hacerles una breve cercanía o acercarles los trastornos del desarrollo. Cuando nosotros pensamos los trastornos del desarrollo, aunque no tengan que ver con lo evolutivo puramente, pensamos trastornos que tienen que ver con lo neuroevolutivo y para eso son trastornos que tienen una base neurobiológica y que afectan la adquisición, retención y aplicación de ciertas habilidades específicas o conjuntos de información. ¿Qué es lo que se encuentra alterado en estas situaciones de trastornos del desarrollo? Hay grandes generalidades, entonces yo les traigo algunas definiciones que nos permitan ver que lo que se altera es la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje, la resolución de conflictos y las habilidades sociales. Pueden ser leves o más graves y de eso dependen las intervenciones que se vayan teniendo. ¿Cuáles son y cómo los conocemos? Bueno, por ejemplo, el trastorno de déficit atencional, que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad, se conoce como TDAH. El trastorno del espectro autista se conoce como el TEA, el TEL, que es el trastorno del lenguaje, y hay algunos trastornos del aprendizaje que son los que nosotros más conocemos, como la dislexia o la discalculia. Está luego también la discapacidad intelectual, el síndrome de Rett y los trastornos psicomotrices y sensoperceptivos. Yo les acerco una breve referencia de cada uno. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad se caracteriza por la breve atención o escasa que puede llegar a tener el niño con o sin una actividad excesiva basada en una impulsividad inadecuada, en donde se afecta el desarrollo del niño. Puede ser distraído, hiperactivo impulsivo o combinado, o sea, distraído hiperactivo y distraído impulsivo. ¿Qué pasa y cuáles son los síntomas? O sea, ¿qué vemos? No presenta posibilidades de tener concentración, parece que no escuchara, se distrae, puede perder las cosas, cambia una actividad por otra con facilidad y no termina las tareas escolares. Se mueve en exceso, en el caso que tenga hiperactividad, salta, corre, su nivel de actividad es excesivo, habla también en exceso y tiene dificultades para jugar tranquilo. Actúa sin pensar, responde preguntas sin haber escuchado cuál debería ser la respuesta, interrumpe las actividades de los otros, tiene dificultades para esperar su turno, le cuesta respetar las normas y responde bruscamente. ¿Cuáles son los consejos para el TDAH? Hay que ayudar primero hay que entender qué es el TDAH, luego trabajar con todas las personas que estén con el niño y tomar nota de aquello que ayuda a estructurarlo. El trastorno del espectro autista, ¿sí?, es un trastorno en donde la persona es incapaz de establecer relaciones normales con los demás. Utiliza un lenguaje de forma anómala y no utiliza en absoluto o no lo utiliza y se comporta de manera compulsiva y ritual. O sea, se encuentra afectado la cognición, la comunicación y la socialización. Aparecen patrones de conducta repetitivos y tipados. En los trastornos del aprendizaje, como les decía yo recién, consiste en la falta de aptitud para adquirir, retener o usar ampliamente las habilidades específicas de la información, hay un déficit atencional en la memoria, en el razonamiento y afecta a las actividades escolares. Existen de 3 tipos, son los trastornos de lectura, los trastornos de expresión escrita y los trastornos relacionados con las matemáticas. El más conocido, por ejemplo, es la dislexia. Luego tenemos los TEL, que son los trastornos del lenguaje, en donde el deterioro o el desarrollo es deficiente para la comprensión y utilización de símbolos hablados, escritos u otros. Incluye la morfología, que son las frases simples, la sintaxis, ¿sí?, la semántica, que tiene que ver con el vocabulario, y la pragmática, que tiene que ver con la atención auditiva. Los trastornos específicos del lenguaje, el niño utiliza un lenguaje que es impropio para su edad y no necesariamente tiene una deficiencia intelectual. No existe una causa que las explique a las dificultades del lenguaje. Luego, cuando hablamos de la discapacidad intelectual, hablamos de el funcionamiento intelectual que está por debajo del promedio. Nosotros tenemos siempre una escala que determina qué porcentaje de CI, que es el cociente intelectual, se encuentra dentro de la norma, que va por debajo y que va
superior a la norma. Entonces esto se determina desde el nacimiento o en la primera infancia y causa muchas limitaciones a lo largo de la vida. Hoy existen factores que determinan sus causas, como puede ser factores hereditarios, alteraciones tempranas en el proceso embrionario, problemas en el embarazo, enfermedades adquiridas, influencias ambientales y otros trastornos. Es muy importante trabajar su impacto en la persona. El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo y genético frecuente en las niñas. Tiene que ver con la mutación en un gen en donde se ve afectado el desarrollo del cerebro y tiene muchas dificultades en la interacción social, con cierta pérdida de la capacidad de lenguaje y con movimientos repetitivos de las manos. Luego encontramos los trastornos psicomotrices, que son alteraciones del neurodesarrollo que afectan a la adaptación perceptivo-motora del individuo, y las etiologías son múltiples, ¿sí? Se asocian a veces con factores genéticos, neurológicos, psicosociales y tienen distintos niveles digamos, lo que abarcan es un montón. Por ejemplo, la debilidad motriz, la inestabilidad motriz, la inhibición motriz, el retraso de madurez, las disarmonías tónico-motoras, el trastorno del esquema corporal, apraxias infantiles y dispraxias infantiles. Y luego tenemos los trastornos sensoperceptivos, que son comunes cuando se altera se produce alguna lesión en alguna de las estructuras nerviosas que comprometen esa función. Se relacionan puntualmente con los sentidos. Entonces tenemos los cuantitativos, como la hiperpercepción, la hipopercepción, la agnosia, y después los cualitativos, que son errores de percepción, ilusiones y alucinaciones. Cuando nosotros pensamos todo esto, pensamos qué podemos hacer. Y para esto yo les hice un acercamiento básico, ¿sí?, a lo que podrían llegar a ser algunos trastornos en el desarrollo, ¿sí? Pero siempre necesitamos tener un buen diagnóstico que en la medida de lo posible tiene que ser interdisciplinario, identificado por el médico, el neurólogo, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el pedagogo, el psicomotricista inclusive, en función del área que está afectada. Hay que elaborar un plan de tratamiento interdisciplinario, el abordaje integral debe ser casa-escuela y el desarrollo de las estrategias de contención personal y familiar en estas redes de acompañamiento son fundamentales. Y la evaluación, ¿sí?, es permanente. Hoy podemos decir que el desarrollo de las inteligencias múltiples permite que todas las personas que tienen ciertas dificultades en torno a su desarrollo puedan desarrollar otras habilidades que puedan compensar e inclusive promoverle una mejor calidad de vida a la persona. Muchísimas gracias. Y ante cualquier duda que ustedes tengan, me hacen saber a través de las chicas para, si por ahí tienen a alguien conocido que tiene alguna característica de las que hemos hablado y no tiene diagnóstico, así las vamos abordando. Muchísimas gracias.